Bienvenidos a la cuarta edición de nuestros coloquios a distancia en el Magíster en Derecho LLMUC sobre temas de actualidad, con los cuales buscamos mantenernos vinculados con la comunidad nacional y ser un puente para que nuestros académicos aporten al debate jurídico. En esta oportunidad, junto a los profesores Álvaro Larraín y Wildo Moya, que dictan el curso sobre Derecho Bancario en la mención de Derecho de la Empresa, queremos conversar acerca del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, pronto a convertirse en ley. Agradezco asimismo a la jefa del Departamento de Análisis de Regulación Financiera del CERNAC, Gabriela Millaquén, y al profesor Patricio Carvajal por haber aceptado la invitación a participar en este conversatorio. Bienvenidos y muchas gracias. Adelante, Wildo. Muchas gracias, Miguel Ángel, nuestro director. Y estamos muy contentos de iniciar también este coloquio sobre un tema que es súper contingente, un tema muy práctico desde el punto de vista bancario y financiero. Y estoy contento además porque tengo un panel aquí de lujo, y voy a aprovechar de presentárselos. Inicio con Gabriela Millaquén Uribe. Ella es abogada de la Universidad de Chile y también magíster en Derecho Económico de la misma Casa de Estudios. Gabriela tiene una carrera bien interesante, una vasta experiencia judicial, y actualmente ella se desempeña, como lo indicaba Miguel Ángel, como jefa del Departamento de Análisis de Regulación Financiera del Servicio Nacional del Consumidor. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por la invitación también, y por su presentación. Perfecto, ahí sí. Y también contamos con Patricio Carvajal Ramírez, él también abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Él es un querido y reconocido profesor de nuestra escuela, tanto de Derecho Civil y especialmente en el programa del LLMUC, en el área de Derecho del Consumo, Derecho de los Consumidores. Y como si eso fuese poco, además es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Profesor Carvajal, bienvenido también. Muchas gracias, Wildo, a ti y al programa. Estupendo. Y bueno, y dejo para el final a mi amigo, con quien estamos compartiendo la cátedra. Hablo de Álvaro Larraín Fierro. Él es abogado y magíster en Derecho por nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él imparte la cátedra de Derecho Bancario en el programa del LLMUC, pero también en la Universidad Alberto Hurtado. También él tiene un currículum muy interesante, del cual quiero destacar que actualmente se desempeña como subgerente de estudios legales del Banco Estado, y a la vez también como director de la corredora de bolsa de la referida entidad bancaria. Álvaro, amigo, bienvenido también. Muchas gracias, Wildo. Saludos también a todos los panelistas, a Patricio, a Gabriela, y agradecer al programa que nos invita a participar en este coloquio a distancia. Ok. Hecha la presentación, simplemente les quiero comentar a quienes están viendo o escuchando esta edición que nos motiva a efectuar un análisis de esta legislación que ya está aprobada, que ya pasó por el Pleno Constitucional y que debe estar a punto de publicarse en el Diario Oficial, y que vino a limitar la responsabilidad, en el fondo, del usuario o titular de medios de pago, de cuentas corrientes, frente a los fraudes que se pueden ocasionar por el mal uso de estos medios de pago. Entonces hubo todo un tema ahí de cuál era la opción que debía adoptar nuestro país. Les cuento nada más que un caso que hoy día me consultaron. Dice una persona, fíjate que alguien utilizó mis datos a través de un correo electrónico espía
y me vaciaron la cuenta corriente. Otra persona quizás puede haber tenido cargos no autorizados en su tarjeta. Por lo tanto, esta ley lo que aborda es eso, establece un régimen de limitación de responsabilidad en cuanto al monto y en cuanto también al momento en que se emite el aviso, ¿ya? Se le imponen ciertas cargas a los emisores de estos medios de pago y también un nuevo elenco de figuras penales que vienen a recoger las conductas típicas más comunes, más recurrentes, ¿ya? Entonces, sin más, quiero iniciar de inmediato el diálogo y quiero partir por Gabriela. Me gustaría, Gabriela, que tú pudieras mencionarnos en tu opinión cuáles pueden ser las virtudes para el consumidor, para el usuario, las ventajas que presenta esta nueva regulación. Bueno, yo creo que este proyecto, todavía proyecto, esperemos que pronto ya lo tengamos como una ley. La primera virtud que tiene es incorporar otros medios de pago a los que ya están contemplados, la ley 2009, que crea las tarjetas de crédito. Ahora hablamos también entonces de, por ejemplo, tarjetas de pago o tarjetas de débito, otro tipo de transferencias que no estaban contempladas antes en el tipo. Ese es un gran avance. Luego, otra virtud que tiene es el cambiar efectivamente la 2009 establecía un régimen de responsabilidad luego del aviso de la persona del bloqueo, ¿verdad? De esta solicitud de bloqueo. Y ahora lo que existe es también una responsabilidad de operaciones que se realicen anteriores al bloqueo, en donde nos encontramos quizá con mucha judicialización y una carga de tiempo y económica para los consumidores para obtener algunas reparaciones o las restituciones derivadas de transacciones que no son reconocidas. Y ahí lo que teníamos es una ley que quizá no evolucionó como evolucionó el mercado de medios de pago y como también evolucionaron la cantidad de transacciones y los tipos de delitos también que se podían estar asociando a las operaciones y al funcionamiento del sistema bancario. Por lo tanto, también aquí es importante los otros tipos penales que se han ido estableciendo. Hay uno que en particular es de relevancia cara a los consumidores, que es el que se establece el autofraude, que quizá también uno podría ahondar en aquella materia. Hay otro punto que es importante en relación a los montos que permiten una compensación o una restitución inmediata de montos desconocidos, que son las 35 UF, y sobre las 35 UF se puede establecer algún proceso relativo a las observaciones que pueda tener una institución financiera respecto del uso o de estos fondos, de una posible objeción que puedan haber. También la otra materia que es muy importante que se entretenía a discutir es lo que pasa con el ofrecimiento de los seguros de fraude. Teníamos entonces que antes de esta modificación legislativa teníamos un tipo de medio de pago y un momento en donde no cabía duda, pero para todas las otras operaciones uno podría estimar que proliferaban algunos tipos de seguros para obtener con la debida anticipación y oportunidad la restitución a los fondos que los consumidores podían considerar que su desconocimiento y por lo tanto solicitar que se restituyeran. Entonces, esta prohibición de ofrecer seguros que vayan en relación a la cobertura legal es también algo que es relevante, y ahí se abre un gran tema a discutir y a conversar en relación a qué pasa con entonces los seguros que son por sobre lo legal, o aquellos contratos que existen, que por ejemplo estén aparejados no solamente al fraude, sino que a otros tipos de coberturas o a otro tipo de productos asociados. O en donde el contrato de seguro iba aparejado a un producto, era accesorio al producto principal contratado.
Eso también es muy importante. Y hay otros temas que son de cara a información al consumidor. En materia de consumo financiero, las que más se ha reforzado, tanto por la ley 20.555, los reglamentos, muchos proyectos de ley y discusiones que han existido en torno a ello, pasa por otorgar más información a los consumidores. Y acá la norma establece un tema de se genera una especie de registro que tienen que establecer los proveedores en relación a... ¿Podemos hablar de eso, Gabriela? Sí, Perdona que sí, como que te interrumpa. me fasciné. Sí, podemos hablar de eso un poquito más adelante sobre el tema de los registros, porque ahora quisiera pedirle la participación al profesor Patricio Carvajal. Patricio, ¿tú crees que efectivamente este nuevo proyecto, esta nueva regulación viene a fortalecer los derechos de los consumidores de productos financieros? Un poco, ¿cuál es tu visión sobre este proyecto enmarcado dentro de las normas que ya existen en la Ley del Consumidor sobre protección a los usuarios de productos financieros? Te agradezco mucho la pregunta porque realmente es la clave de una legislación de este tipo, ¿no? La verdad es que este mercado en torno a los medios de pago electrónicos, tarjetas de crédito, de débito, etcétera, es un mercado nuevo, de esos que ha resultado muy difícil regular con algún equilibrio debido para cautelar el buen desarrollo económico y a la vez una debida protección de los usuarios de estos medios, ¿no? Entonces, lo cierto es que si nos ateníamos a las normas comunes, tradicionales de responsabilidad, la verdad era muy difícil establecer una responsabilidad del usuario, o como se llamaba antes, hasta ahora, y por poco eso sí, tarjeta habiente. Por lo siguiente, cuando un tercero hace un cargo en la tarjeta de algún cliente, lo cierto es que ese tercero es la causa del daño que se le va a provocar a la empresa emisora, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que el usuario, el tarjeta habiente, sea el responsable de ese cargo, porque si hay un elemento común a toda responsabilidad, la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, es que se construye sobre la causalidad. Entonces, si es un tercero el que ocasiona ese daño al emisor, es difícil, ¿no? Es difícil atribuir, de acuerdo a las reglas normales, digamos, la responsabilidad a esa tarjeta habiente, como decía. La ley 20.009 vino a tratar de aclarar y solucionar esta cuestión, pero tal vez el péndulo quedó un poco pasado. Se fabricó una responsabilidad algo más clara allí donde era dudosa, repito, desde el punto de vista de las normas tradicionales. Ahora se retrotrae, se devuelve un poquitito ese péndulo. A algunos les pareció mejor, a otros peor, pero se pone a este usuario de la tarjeta en un lugar similar al depositario de un depósito gratuito, cuya responsabilidad es por la culpa grave o el dolo, y se fijan algunas normas claras. Yo diría que esta ley, dentro de los déficits, las deficiencias de las cuales podemos hablar más adelante, sí tiene una gran virtud, que es incentivar a esta industria de las tarjetas a aumentar sus niveles de seguridad. No solo porque lo dice expresamente la norma, porque les recuerda lo que señala el artículo 23 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, sino que porque al retirar el seguro asociado a cada tarjeta, la verdad es que obliga a estas empresas a recurrir a un nuevo seguro que no existe, que todavía se está diseñando. Y entonces en este nuevo seguro, con gran probabilidad, las propias empresas aseguradoras le van a exigir mayores y mejores medidas de seguridad a los emisores de tarjetas, y eso yo creo que es una virtud, dentro de las cosas que yo quisiera preliminarmente destacar. Ok, muchas gracias, Patricio. Álvaro, a ver, lo mismo, si tú tuvieras que destacar algún aspecto que te parezca positivo, desde la perspectiva quizás, te voy a tirar una pregunta un tanto compleja quizás, pero desde la perspectiva de los bancos o de las instituciones emisoras de estos medios de pago, ¿tú crees que puede haber algún punto positivo, algo que, antes de entrar a comentar las deficiencias, que tú puedas destacarnos?
Bueno, yo creo que en primer lugar, antes que poder alegar alguna representatividad respecto de los emisores, ¿ah? Aunque trabajo con uno de ellos, evidentemente, pero yo diría que siempre es una buena noticia para todos nosotros que somos usuarios y clientes bancarios, que en el ámbito del uso de los medios de pago, que hoy día prácticamente en el fondo pasa a ser la tónica general desde la perspectiva transaccional, exista un mecanismo que posibilite enfrentar esa pandemia del fraude que afecta, digamos, las transacciones que se dan en el mundo de los medios de pago electrónicos. Ahora bien, el hecho de que se facilite, digamos, el que el cliente pueda acceder a un resarcimiento rápido, evidentemente tiene que ser evaluado desde la perspectiva del funcionamiento de la industria, porque estamos hablando de un mercado que es sistémico, donde no solamente está involucrado, digamos, el emisor del medio de pago, sino que también el cliente, y podemos decir también los comercios, y aquellas empresas que intervienen en el procesamiento de estas transacciones, y por tanto generar regímenes de responsabilidad tienen que ser siempre evaluados a la luz del buen funcionamiento del sistema. Yo creo que los medios de pago, el gran aporte de los medios de pago avanza en la perspectiva de funcionar sin efectivo, de hacer transacciones más seguras, más trazables. Se ve como un ideal de inclusión financiera, digamos, la proliferación de los medios de pago. Entonces, cualquier regulación que afecte de alguna manera esa difusión de los medios de pago, que genere incentivos tal vez no tan buenos desde la perspectiva de su difusión, supone un análisis crítico, pero evidentemente yo comparto que esta ley en su inspiración es una buena noticia para los usuarios, y yo creo que sin duda, más allá que pueda ser perfeccionable, se irá viendo en el camino qué ajustes son necesarios introducirles para mantener ese adecuado equilibrio, donde el interesado respecto al medio de pago es el usuario y también el emisor. Entonces, por tanto, pensando que los bancos y los tarjetavientes son socios y no adversarios, es importante ir buscando una modulación de la relación contractual que permita el desarrollo de la industria y que no resulte, digamos, que una búsqueda de protección termina de alguna manera afectando negativamente la difusión del uso en el fondo de la proliferación de los medios de pago y distintas alternativas en el fondo, para funcionar en este delicado sistema que es la cadena de pago. Perfecto. Muy bien, ya tenemos una primera ronda de muy buenas intervenciones. Así que ahora vamos a ir profundizando un poquito, quizás, y vamos a poner el dedo en la llaga en algunos temas, así que vamos a demandar algunas definiciones de parte de ustedes y podemos compartirlas o no, esa es la gracia, ¿no? Por ejemplo, Gabriela, me quedé pensando en la exposición muy interesante que efectuaba sobre el tema de los seguros. Me gustaría que quizás pudieras comentarnos de qué tendríamos que preocuparnos nosotros ahora como usuarios de tarjetas de crédito, como cuentacorrentistas, al momento que nos llegan nuestras cartolas con ciertos cobros por seguro. ¿Qué hacemos con los seguros? Pedimos que los den de baja, no conviene darlos de baja, le dejamos, le hagamos la pelota, hagamos el emisor, al banco. ¿Cómo crees tú que eso puede impactar en el día a día de nosotros como clientes y también en el comportamiento de los emisores? Wildo, los seguros es un tema súper apasionante, yo creo, no solo porque tiene varias aristas, pero quería tomar un pedacito de una reflexión de algo que mencionaba Álvaro en Por su favor. intervención, que inclusive si nos ponemos en el contexto actual, en donde estamos todos en nuestras casas y que hemos tenido que hacer todas casi nuestras operaciones a distancia y salir lo menos posible, sin duda, operar con medios de pago seguros, a distancia, y es como hemos tenido que estar funcionando, y es lo que quizás se va a quedar instaurado por mucho, mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, es súper importante que
el órgano, como funcione bien, la neutralidad de que las personas estén tranquilas haciendo sus transacciones a distancia. Y efectivamente es súper valioso cómo funciona nuestro mecanismo financiero, porque al final de cuentas tú haces una transacción y en minutos la tienes registrada, una transferencia electrónica, etc. Pero para que siga funcionando y siga siendo valioso, tenemos que reforzarlo. Y eso es algo que yo creo que todos hemos valorado en este contexto de COVID, poder hacer transacciones financieras operando mucho a distancia. Es como una pequeña cosa que me gusta pensar ahí entre medio. En relación a los seguros, pucha, en general, cuando uno tiene un seguro, independiente de sea de fraude, etcétera, lo primero que uno tiene que hacer es estar claro de qué es lo que dice tu póliza. Y ahí también hay un deber de parte de la corredora, etcétera, que está en el 536 del Código de Comercio, un deber de asesoría, ¿verdad? Y lo que yo llamaría a hacer a las personas que tengan, por ejemplo, un contrato de seguro de fraude, es verificar cuál es la cobertura que tiene este seguro. Porque pueden haber, así si uno lee lo que dice efectivamente la ley, es que lo que se pide es ofrecer contratación de seguros que por la cobertura de riesgos o siniestros que estén conforme a la ley. Y conforme a la ley, la cobertura son 35 UEFs. Sobre 35 UEFs, inclusive puede haber un proceso de contradicción entre las partes. Entonces, ahí los consumidores pasa por la autonomía de voluntad, pero yo podría decir que uno no debería tener contratado un seguro de fraude en este sentido. Y lo otro que puede surgir es que si tú tienes un seguro, podrían decirte, bueno, este seguro ahora va a cubrir sobre el mínimo que establece la ley, o va a tener otro tipo de prestaciones adicionales, ¿verdad? Y ahí también lo que, por ejemplo, una cosa que yo te mencionaba un poquito antes, era, por ejemplo, si uno ve el parque de tarjetas de crédito, por ejemplo, tú tienes un proveedor que puede tener distintos tipos de tarjeta, cada una está asociada a comisiones de mantención distintas, y tienen beneficios diferentes. Por ejemplo, no sé, por una empresa del retail, tú puedes encontrar que la tarjeta A tiene una comisión muy baja, pero te sirve, no incluye otras prestaciones tipo que te van a dejar el despacho gratis al mes de tus compras, e inclusive algunas incorporan seguros de fraude. Entonces ahí, ¿qué va a pasar con esos seguros que están asociados como algo adicional, accesorio al contrato principal que es el de tarjeta de crédito? ¿Me deberían bajar la comisión en ese caso de ese tipo de seguro? Yo creo que esas son discusiones que son un poco... que pueden resultar pequeñas, pero que son conflictos que se van a ir abriendo después. Que es necesario ir reflexionando ahora antes de que la norma entre en vigencia. Pero el principal consejo es revisar tu póliza y verificar qué es lo que cubre, y si efectivamente no cubre nada más que el fraude, quizá hay que darla de baja. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Patricio, te voy a llevar a un tema que es complejo, pero sabemos que tú tienes la solvencia, ¿verdad?, para ilustrarnos sobre él. El tema de este cúmulo de responsabilidades que se ven en este proyecto, y dos cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la limitación de responsabilidad? Si efectivamente ves que se trata de una responsabilidad objetiva o tiene todavía algún prisma subjetivo. ¿Y qué pasa con este tema de la carga de la prueba, que también fue tan reclamado durante la tramitación legislativa de esta iniciativa? La pregunta es compleja y lo primero que hay que preguntarse es, ¿la responsabilidad es subjetiva u objetiva para quién? Porque la perspectiva de la ley parece ser la de limitar, comillas, proteger, porque eso es algo discutible, la responsabilidad del usuario, antes llamado tarjeta habiente.
En ese sentido, lo que queda ahora es una responsabilidad subjetiva rebajada por la ley, hasta el dolo o la culpa grave en ciertas hipótesis. Esto fue cuestionado, ¿no?, en el Tribunal Constitucional, la constitucionalidad de esta decisión del legislador. Sin embargo, resulta perfectamente normal que el legislador aplique, ¿no?, estas regulaciones en el nivel de diligencia que se puede exigir a una u otra parte. Del lado del emisor de la tarjeta, la verdad es que, claro, lo que se busca aquí y lo que más o menos se logra es fijar una responsabilidad objetiva. Decirle responsabilidad no siempre es lo correcto, porque realmente la víctima de estos fraudes es siempre el emisor. Nosotros decimos en sentido figurado, tengo mi plata, ¿no?, en la cuenta corriente y respecto de ella tengo mi tarjeta, pero uno no tiene su plata, uno no es dueño de esa plata, uno tiene un crédito respecto de esa plata, ¿no? Y entonces, cuando se extrae de manera ilícita dinero de ese fondo, la verdad es que el afectado es el emisor directamente. Y si hay que, a consecuencia de ello, dejar sin efecto un cargo o un cobro que se le hizo a un cliente, bueno, eso es lo que queda muy en la nebulosa, porque la ley se concentra en un periodo determinado antes del aviso, en la hipótesis de que ha habido aviso y en el periodo previo. Allí entonces se pide esta culpa lata, grave o dolo del usuario, y si no, quien tiene que correr con este gasto es el emisor. Pero claro, y resulta que la primera pregunta es, porque esta hipótesis requiere que se trate de un cobro mayor a 35 UF. Y si es menor y se comprueba el dolo, por ejemplo, ¿puede cobrar algo el emisor? O si el cobro, este cobro no autorizado o ilícito, se produce, técnicamente podría ocurrir después del aviso, pero producido después del aviso, se comprueba que ha habido dolo del propio tarjetaviente, usuario. Hubo un autofraude, por ejemplo. La ley da la impresión de que no se le podría cobrar nada al cliente en estas hipótesis, distinta de la, repito, aquella de que ha habido aviso y el cobro superior a 35 UF, pero eso es muy, muy discutible. Pareciera ser que de acuerdo a las normas generales, si se dan todos estos otros ingredientes, si existe la prueba, podría cobrarse al usuario igualmente. Es decir, es un punto de partida esto, que se paga y que no se paga según la norma, a mi modo de ver. No sé si he estado un poco confuso, la norma tampoco es muy clara. Correcto. Pero ¿no te parece, Patricio, si llegara a haber una sentencia penal donde efectivamente se condene al usuario por alguna de las figuras estas que están acá en este proyecto, que no pudiese existir la alternativa del emisor de entablar las típicas acciones civiles restitutorias respecto a los fondos? Bueno, yo soy de la opinión que sí se puede. Lo que ocurre es que en la ley no queda nada claro esto, ¿no? No está realmente aclarado por la ley. La ley pretende decir que en esos casos no se pone la situación de que efectivamente haya habido un autofraude, y pretende decir que en general, en los casos posteriores al aviso, simplemente no hay responsabilidad alguna, y que en los casos de menos de 35 UF en el fondo tampoco. Pero a mí me da la misma impresión que parece a ti, que es que haciendo jugar en esto las normas generales, por supuesto que sí tendría que tener derecho el emisor a cobrar. Correcto. Gracias. Álvaro, quiero un poquito salirme del tema de la responsabilidad y tal vez hablar de otro tema que también se debatió bastante y se puso como punta de lanza también dentro de la discusión, que es el tema de la eventual desbancarización que podría generar la entrada en vigencia de estas normas. ¿Cómo ves tú la discusión? ¿Qué te parece ese postulado desde el punto de vista de tu experiencia, tanto profesional como académica? Bueno, para llegar a la respuesta, quiero colgarme un poco de algo que estaba comentando Patricio del tema de la responsabilidad igualmente, porque los proyectos de ley y las políticas públicas finalmente se concretan en la realidad. La realidad es que el proyecto tal como está, digamos, redactado y probablemente va a ser publicado, ya en definitiva el texto prácticamente lo tenemos,
significa que cualquier cuestionamiento de una transacción hasta el monto de 35F va a significar un pago a todo evento del emisor, so pena una infracción. Evidentemente los bancos, la manera de verificar, digamos, si esa transacción, digamos, obedece a parámetros de fraude o bien, digamos, es una operación directa efectuada por el cliente con las claves del cliente, es un plazo en el fondo muy acotado. Además que la normativa del proyecto favorece que los registros propiamente, que son computacionales, evidentemente, de la operación y las transacciones, no hacen plena prueba respecto, digamos, de la alegación que puede dar el banco respecto a un parámetro de conducta en el uso del medio de pago. Consiguientemente, en el fondo, podemos decir que hasta 35F los pagos van a ser prácticamente a todo evento, independientemente de lo que venga después. Todos sabemos lo que es un proceso judicial después para alegar que hay, digamos, un uso fraudulento por parte del cliente y la dificultad que tiene, pensemos en millones de transacciones, digamos, de lo que significa judicializar una transacción en particular para cuestionar que, por ejemplo, 35F, la verdad, que a lo mejor no fue efectivamente producto de un fraude. O sea, esa es una dificultad que es claramente real. Y ahí es donde está la gran, en el fondo, digamos, inquietud que tiene la industria bancaria respecto a este proyecto, que fue planteado en el Tribunal Constitucional, que en definitiva no se pronunció sobre el fondo de la reclamación y que puede después, el día de mañana, judicializarse, es cómo se equilibra la razonable objeción o reclamo de un usuario que ha sido víctima en el fondo de un fraude versus la posibilidad real que tiene el emisor de acreditar que hubo un buen uso o un mal uso del medio de pago. Convengamos que el emisor provee, digamos, una cuenta, hay fondos y evidentemente el usuario la utiliza. Pero, por ejemplo, ¿dónde el usuario utiliza su tarjeta? ¿En qué sitios web? Si es diligente o no en el cuidado de sus claves secretas, si se expone o no en el Internet para eventuales hackeos o no. Yo entiendo evidentemente que la normativa debe proteger en primer lugar la parte más débil, que es el consumidor, pero a mí lo que me preocupa es que los incentivos no están tan alineados respecto de cuál es la diligencia que le compete al usuario de la tarjeta. Y lo que tiene problemático esto es que si se reitera estos fraudes y se hace un pago a todo evento en general frente a estas transacciones, finalmente los bancos, seguramente en lo que se refiere, digamos, a contratar estos medios de pago, va a preferir en definitiva a las personas que acrediten un uso de los medios de pago suficientemente diligente. Yo quiero hacer una comparación con el cheque. El cheque fue protegido durante muchos años con el giro del uso de cheques, porque se supone que en el fondo es una orden de pago. Entonces es una responsabilidad poder girar cualquier monto en un cheque, por ejemplo, si en mi cuenta yo no tengo fondos, por dar un ejemplo. Por tanto, haciendo un paralelo, en el uso del medio de pago está esa responsabilidad. Por tanto, lo que puede ocurrir es que frente a un mal uso de esta normativa respecto de hacer objeciones de transacciones efectivamente realizadas, la posibilidad después de acceder a este medio de pago va a requerir una especie de confianza o conocimiento del cliente tan grande que va a dejar a mucha gente eventualmente afuera de poder acceder a este medio de pago, porque el costo de administración de esos medios de pago eventualmente pueden terminar al alza, precisamente porque se va a requerir en el fondo un cliente informado y diligente que ocupe el medio de pago. Por tanto, en el fondo yo creo que al final, igual esa máxima protección que hoy día da la ley, puede generar un cierto desincentivo, digamos, en la generalización de este uso de medio de pago y por tanto afectar la inclusión financiera. Muchas gracias, Álvaro, súper interesante. Y queda un tema en el aire que necesariamente me obliga a conversarlo con Gabriela, que es este tema de dos conceptos bien interesantes que mencionaba Álvaro, se refieren a la inclusión financiera, al comportamiento quizás del usuario, del consumidor. En tu opinión, Gabriela, si lo podemos vincular con la ciberseguridad, entonces, ¿cuál es el deber ser? ¿Cuál es el comportamiento, la diligencia esperable
de los consumidores ahora, cuando ingresen estas normas a nuestra estructura normativa? ¿O quiere decir que los usuarios ya se pueden despreocupar absolutamente y que ya los bancos siempre van a responder? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que hay un deber, o sea, en materia de consumo expresamente está contemplado también un deber del consumidor de evitar riesgos que puedan afectar las relaciones de consumo. Está expresamente contemplado como un deber general, inclusive. Luego hay un equilibrio también que se tiene que dar y que está expresamente que incorpora la normativa en relación a las medidas también de seguridad que deben adoptar las instituciones financieras. Y en ese sentido hay algunos parámetros que ya están dados por algunos capítulos de la recopilación actualizada de normas o dicta, por ejemplo, el Banco Central en materia de medios de pago dice adoptar los mayores estándares en materias de ciberseguridad internacional. Tenemos también algunos fallos de la Corte Suprema que han manifestado a qué estándares deberían tener los proveedores en la prestación de servicios para que efectivamente estas transacciones no ocurran. Si yo, institución financiera, adopto las medidas de seguridad necesarias, voy a evitar que este tipo de transacciones ocurran, porque es el proveedor, en este caso la prestación del emisor, el que está en una mejor posición para a veces reconocer que hay un sitio web que es alterado, que el consumidor de primera apariencia no lo va a poder distinguir. O, por ejemplo, a mí hoy me llegó un aviso, así, una notificación de un mensaje, su cuenta de Banco Estado ha sido bloqueada y yo no tengo cuenta de Banco Estado, por ejemplo. Entonces, a mí también me llegó. ¿te das cuenta? Entonces, ese tipo de cosas, quizá si tú te metes en Twitter vas a encontrar algunos avisos, etcétera. Se han tratado de adaptar la mayor cantidad de medidas que también de las empresas de informar. Y el deber del consumidor también es informarse y evitar los riesgos, por un lado. Así que también hay que tener en consideración que los contratos de todos los productos financieros, en general, establecen también un deber para el consumidor, un deber de cuidado de, por ejemplo, de sus claves, de que son personales e intransferibles. Entonces también tenemos algunos mecanismos que ya están contemplados en los contratos de productos financieros. Por lo tanto, también ahí hay una fuente de responsabilidad para los consumidores. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo crees tú que en esto también puede jugar el artículo 23 de la Ley del Consumidor, que ha sido invocado en tantas demandas y en tantas sentencias en materia de consumo, sobre la responsabilidad, podríamos decir, profesional, en este caso del emisor, de prestar un servicio seguro o que tenga ciertos márgenes de seguridad para los usuarios o consumidores? Claro, el 23 es una norma bien general, porque uno se va que efectivamente es la negligencia de la prestación del servicio, que el proveedor haya actuado con la suficiente diligencia en las medidas de seguridad que ha ido adoptando. Y es ahí también, que más o menos con lo que te estaba conversando antes, que el 23 se ve reflejado en los fallos que también se han dictado, por ejemplo, en relación a que los proveedores tienen que adoptar todas las medidas que ellos puedan tener de seguridad necesarias para informar también. Hay proveedores que tienen muy baja tasa de transacciones no reconocidas porque ellos bloquean antes y te avisan, oiga, usted, esta transacción no se la vamos a acusar porque este proveedor, por ejemplo, tenemos identificado que se están ocurriendo fraudes acá. O ese tipo de gestiones te dan cuenta de un actuar diligente, oportuno, adecuado de cara del proveedor al consumidor, porque es él el que está con una mayor cantidad de barnices y de conocimientos respecto de la transacción que se está efectuando. Correcto, muchas gracias. Patricio, quisiera también preguntarte, aprovechando tu rol de abogado integrante, me gustaría que pudieras referirte
a los problemas que pudiera generar desde la perspectiva del razonamiento judicial, ¿verdad? Cuando sea necesario aplicar estas normas, ¿tú qué deficiencias observas como en la creación, podríamos decir, de un fallo, de una sentencia, o al momento de aplicar concretamente esta legislación en conjunto con la demás que la circunda a la resolución de casos concretos, Patricio? Bueno, yo diría que hay algunos aspectos de ámbito de aplicación, digamos, que quedan un poco en la nebulosa subjetivo, en el sentido de que quiénes son los emisores no queda perfectamente claro, porque en un buen espíritu se amplió la norma más allá de aquellas entidades que están reguladas por la CMF y por las normas del Banco Central, dice el propio artículo 1, ¿no?, de esta modificación. Se amplió a otros, pero ¿cuáles otros? Porque a veces se habla de servicios financieros en la norma, pero ¿qué servicios financieros los de la ley 19.496? Porque no necesariamente van a ser coincidentes. ¿Hasta dónde llegan los medios similares, ¿no? En eso va a haber algo de nebulosa, como digo. Ahora, lo que más llama la atención desde el punto de vista procesal es que de alguna manera se produjo el giro copernicano de que el procedimiento que estaba establecido para la protección de los derechos de los consumidores contra los proveedores, que se desarrolla actualmente en policía local, ahora lo van a utilizar los proveedores contra aquellos consumidores, digamos, que hayan actuado con culpa lata grave o dolo en estos cobros no autorizados, ¿no? Y en esto la remisión es bastante incompleta, porque, si no me equivoco, el artículo 6º se refiere al párrafo 4º, ¿no?, de la ley 19.496, después en el fondo, al artículo 50, del 50 al 50G, pero eso no es todo, digamos, es decir, es un tratamiento muy incompleto de la cuestión. Desde luego, el 50H y siguientes, que tratan con algo más, comillas, de detalle, el procedimiento de interés individual, tratan cuestiones como la inversión de la carga de la prueba. Y entonces, ¿eso quedó incluido o no quedó incluido en este procedimiento? Es bastante dudoso. Ahora, si lo fuera, si se hubiese incluido, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, que es de las novedades de la ley 21.081, ¿no?, lo podría invocar entonces el emisor contra el usuario. Y el usuario podría decir que no, que esa es una inversión que en ningún caso puede operar en contra de los consumidores o usuarios. También es muy discutible, porque en este caso la atribución de este procedimiento a los emisores no tiene nada que ver con las lógicas de la ley del consumidor. No por esta atribución podría invocarse, por ejemplo, el principio pro consumatorio, necesariamente. Entonces, desde el punto de vista procesal, creo que quedaron vacíos por una remisión que se hace de manera muy general o muy incompleta. Perfecto. Sí, hay un tema ahí de integración normativa que claramente quedó defectuosa. Sí. Álvaro, también me gustaría que tú quizás pudieras apuntar hacia alguna deficiencia importante que tú adviertas en esta nueva normativa, desde la perspectiva que tú consideres interesante. Aquí te dejo, hagamos el campo abierto, amigo. Bueno, yo en primer lugar destacaría que los tiempos son bastante reducidos en lo que es una industria masiva como los medios de pago, los millones de transacciones que se efectúan diariamente por cada emisor. La verdad es que 5 días para hacer un buen análisis de cómo se dio el cargo objetado no es fácil. Más aún cuando eso va amarrado a un pago y donde la extensión, ya estamos hablando de los montos que superan las 35 UF, tampoco es un plazo tan amplio. ¿Ah? En definitiva, esos procesos tan acotados desde el punto de vista operacional, yo creo que generan un incentivo finalmente a pagos a todo evento, con una posibilidad de reacción muy acotada respecto de fraudes o autofraudes que sean muy evidentes. Vamos a ver finalmente en las cifras si se produce una disminución de titulares de tarjeta habiente o disminuye la transaccionalidad. Yo en todo caso soy optimista, que yo pienso en la buena fe, ¿no? O sea, los emisores trabajan de buena fe, van tratando de adoptar los medios de seguridad
cada vez más ajustado a la industria del fraude para evitar precisamente esas situaciones, y también la buena fe del usuario, que tienen su cuenta, que tienen sus recursos, que quieren usar en el fondo su medio de pago razonablemente, con también las providencias de cuidado, y en ese sentido creo yo que finalmente no quiero ser tan apocalíptico en lo que va a ser el resultado de este proyecto de ley, ni tampoco en el fondo muy optimista. Creo que al final va a haber un poco de dulce y agraz, o sea, van a haber aspectos positivos porque los clientes van a sentirse respaldados sin tener la necesidad de contratar un seguro contra fraude frente a situaciones que hoy día son de diaria ocurrencia. Pero por otra parte también el cuidar esa industria de medios de pago que en definitiva apunta a que los países vayan caminando a economías sin efectivo, que tienen tantas ventajas desde el punto de vista transaccional, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la inclusión financiera, es decir, lo que hemos avanzado como industria, es decir, este proyecto en las cifras veremos, yo creo que ojalá no se vea en el fondo tan afectado. Yo creo que ahí tal vez yo apuntaría a la importancia de generar una cultura de responsabilidad. Yo creo que ahí está el desafío también de los bancos, que junto con avanzar en los medios de seguridad, generar una cultura de responsabilidad y que también sea compartida por los usuarios y las asociaciones de consumidores, de que cada uno debe ser responsable, así como por ejemplo, el titular de una cuenta corriente al recibir la chequera se da cuenta que tiene una gran responsabilidad porque hay peligro ahí. Pensemos que los cheques, si la firma no está notoriamente disconforme y si hay fondo, el cheque se paga, aunque a la persona le hayan sustraído su chequera, si no tuvo tiempo de enterarse o dar los avisos, ese cheque se va a pagar. Bueno, cuando cada uno reciba su tarjeta, por así decirlo, tener esa misma conciencia y esa buena fe, aquí también tengo una gran responsabilidad, cuidar su medio de pago y, por cierto, los bancos con ese desafío de que el cliente tenga un buen servicio, eficaz, oportuno y también responda frente a estas situaciones que sin duda es víctima la persona, es víctima el sistema y por tanto el delito de fraude que debe ser combatido en todas las instancias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo les anticipaba al comienzo del coloquio que teníamos un panel de lujo y creo que no los he defraudado, abusando de la palabra. Así que agradezco las muy clarificadoras y profundas intervenciones de tanto de Gabriela como de Patricio y de Álvaro, y les agradecemos a quienes pudieron seguir este debate y los dejamos invitados a los próximos que va a organizar nuestro programa del LLM-UC, y agradecemos también a Miguel Ángel, a Cecilia Rosales también, que nos dio una ayuda fundamental para el buen desarrollo de esta charla. Así que gracias, amigos panelistas, y también a los que nos escucharon, y seguimos en contacto, ojalá en el futuro, para seguir hablando de temas tan interesantes. Muchas gracias, Wildo. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar con todos, ¿verdad? Saludos, Álvaro, Gabriela. Saludos. Un gusto, sí. Saludos. Me voy con la reflexión de las palabras del cierre de Álvaro también, que es muy importante de generar una cultura de responsabilidad. Somos todos responsables. Estupendo. Agradecidos, pues. Hasta luego.